bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Soy Fátima Saldonit y como cada semana llego a ustedes con los personajes de la cultura del Perú. Hoy vamos a hablar sobre cine, pero el cine de suspenso, que no estamos muy acostumbrados a ver películas de este tipo, de este género en nuestro país. Sin embargo, Richard Santaria, director de Atrapado en mi mente, es un gran seguidor de este tipo de películas y nos va a contar cómo así salió esta propuesta que habla de un problema importante en la sociedad como es la salud mental. Richard, bienvenido a Cuéntamelo Todo. ¿Qué tal, Fátima? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, yo me encuentro muy feliz de poder conversar contigo porque estás tocando un tema que a veces lo vemos como muy de lejos y no nos damos cuenta que la salud mental en el país es un problema que nos convoca a todos. ¿Cómo así hacer una película que hable de ese tema? Bueno, el tema de la película es un poco el tema de la obsesión, del tema de la salud mental, del trastorno mental. Nació un poco cuando creamos la historia en pandemia. En ese momento, en esa coyuntura, estábamos, como todos saben, encerrados en casa por el tema del COVID, ¿no? Entonces, muchas personas, las chicas y los chicos, optaban mucho en redes sociales por publicar sus cosas, ¿no? Desde que se levantaban hasta el momento de acostarse, en publicar sin tener filtros de repente o sin saber quién podría estar al otro lado de la pantalla, ¿no? Entonces eso es un poco lo que tratamos de tocar en la película y de alguna manera ser como una alerta a las chicas que pueden estar sufriendo de algún tipo de acoso en su vida, ¿no? Actualmente. Ahora, muchas personas, Richard, durante la pandemia se quedaron como congelados, el pánico se apoderó de todos nosotros. Sin embargo, tú viste una posibilidad de crear, ¿no? Y creo que eso es importante, porque en un momento tan duro como el que vivíamos y que no sabíamos qué hacer, tú comienzas ya a proyectar esto que ya vemos como una realidad. Sí, claro, obviamente todos encerrados en casa, nosotros, bueno, yo tenía pensado ya hace un tiempo grabar una película, no teníamos un poco la idea ni la historia de lo que se iba a hacer, pero de alguna manera el hecho de estar encerrados nos presionó y me ayudó, me forzó a poder generar esa historia, ¿no? En base a lo que yo veía un poco en lo que sucedía en redes sociales, ¿no? La decisión de grabar fue bastante rápida, en verdad. Anteriormente yo pensaba escribir la historia, pero por cuestiones de tiempo no se daba, ¿no? Entonces la pandemia como que nos ayudó a poder encerrarnos en casa y poder escribir casi 12 horas diarias. Fue bastante rápido y fue casi horario militar que escribíamos junto con Jenny, que es la co-guionista de la película. Y tuvimos que buscar muchas opciones en base a lo que estaba pasando en ese momento, porque como no podíamos grabar en exteriores, no podíamos grabar en diferentes locaciones, teníamos que enfocarnos un poco en buscar una historia que se pueda grabar en una sola locación, ¿no? Porque no había permisos ni nada de eso. Claro. Ahora, cuéntanos de qué trata, porque había la idea de hacer la película, había una preocupación por los problemas de salud mental, pero otra cosa ya es poner en un guión y decir, bueno, quiénes van a ser los personajes y de qué va esta historia. Sí, correcto. Bueno, la película es de género thriller psicológico. Está llevado por dos actores, Sebastián Stigma y Andrea Luna. La historia un poco va por el personaje de Cristian, que es una persona que tiene problemas mentales y que se obsesiona rápidamente con las mujeres, ¿no? En este caso se encuentra Verónica, que es su última víctima, y la encuentra en internet, en redes sociales, en YouTube. Ella es una youtuber que habla en su canal sobre temas psicológicos, ayuda a personas. Entonces él, al ver esos videos, se crea una historia ficticia, ¿no? Él pensaba de que lo que ella hablaba se lo estaba diciendo a él, ¿no? Entonces, al punto de él enamorarse de esa persona y obsesionarse, ¿no? Y todo eso conlleva al personaje a que la tenga que secuestrar
la secuestra y la lleva a su casa, y es ahí donde un poco se desarrolla la trama de la película, ¿no? Verónica, que en este caso es Andrea Luna, tiene que luchar para poder sobrevivir y salir de este encierro, y en ese camino ella va descubriendo un poco quién es Christian, ¿no? Va dando cuenta que este personaje pues en realidad es un asesino en serie, y más o menos va por ahí Claro, no podemos contarlo todo. Ahora, cuando uno va escribiendo una obra, aparecen muchas imágenes en la cabeza. ¿Cómo fue la elección de tus dos actores? ¿Tenías ya la idea previa? ¿Fuiste escribiendo pensando en ellos o fue un proceso posterior a tener el guión completo? No, cuando estuve escribiendo el guión no tenía en mente en realidad todavía ningún actor. Ya al final de la escritura, cuando empezamos a ver el tema del casting, empecé a ver un poco el tema de los actores acá en Lima, y empecé a escribir algunos que me parecía que tenían el perfil físico, pero en una de esas búsquedas que estaba yo haciendo en Instagram, me topo con esta fotografía de Sebastián Stigma, de una foto que le habían tomado en una película anterior que había hecho en Estados Unidos. Entonces me llamó la atención mucho la expresión que tenía en su mirada, sus gestos, el porte. Entonces, eso fue lo que me enganchó con él, y me animé a escribirle por Instagram. Le mandé un poco le mandé la sinopsis, le conté un poco del proyecto, y como estábamos en pandemia no podíamos salir, le hice un casting virtual, ¿no? Le mandé una escena para que lo pueda representar, y lo hizo muy bien, me encantó, y por eso fue que me decidí por él. Y en el caso de Andrea Luna, bueno, Sebastián es amigo de Andrea y me recomendó a Andrea. Igual conversé con ella, le pasé la propuesta, y le pasé una escena para ver cómo respondía ante un poco lo que se quería para el personaje de Verónica, y también funcionó muy bien. Entonces, nada, así fue un poco la búsqueda de los actores dentro de la película, atrapado en mi mente. Richard, pero tú tienes algo especial, ¿ah? Porque de verdad tú lo ves a él y tiene una dulzura que te encanta, ¿no? O sea, yo también aceptaría verme con él porque te da esa confianza, ¿no? Y luego sale toda esta personalidad que estamos viendo en el tráiler. Y por otro lado, Andrea es una actriz que trabaja muy bien todos los niveles. Las puedes ver frágil, pero de pronto puede ser un león, ¿no? Entonces, qué interesante que tus personajes y tus actores tengan eso que necesitabas justamente. Sí, exacto. Bueno, ya conversando ya después de la película con ellos, pues a ellos les encantó el personaje. Andrea, por ejemplo, recibe, no sé, constantemente proyectos, ya sea en teatro o en películas, que van un poco perfilados al personaje que yo tengo, por ejemplo, ¿no? Y como dices tú, también Sebastián, el personaje que tiene él, pues es una persona, si tú lo ves, parece que no matara ni una mosca, ¿no? Pero el papel que representa dentro de la película, pues en verdad hace una transformación impresionante, y yo he quedado bastante contento con lo que se va a ver, ¿no? A partir del 20 de julio. Ahora, ¿cómo fue el proceso? Tú les envías a ellos pues la sinopsis, y me imagino que luego por el tema de la pandemia tienen una primera lectura virtual. Sí, de hecho cada uno por su lado leyó el guión. De ahí hicimos una reunión, bueno, nos juntamos en una casa, y ahí empezamos a hacer el trabajo de mesa, pasar el guión un par de veces, para encontrar un poco el personaje, ¿no? De lo que se quería. Pero sí nos hemos reunido creo que en 4 oportunidades, y de ahí hemos tenido también ensayos en la misma locación, ¿no? En la misma locación hemos ido a ensayar creo que 2 veces. Pero sí hemos tenido un trabajo de mesa con ellos. Richard, pero me imagino también toda esta sensación de miedo, ¿no? Porque ha sido en el momento más complicado de la pandemia, y claro, el miedo no te deja avanzar. Sin embargo, creo que tu liderazgo ha hecho posible que todo el mundo se sintiera tranquilo, ¿no? O sea, había un objetivo en común,
y vemos pues en los ensayos que están con la mascarilla, que todos vivíamos en ese momento, pero sí me parece importante tu liderazgo, ¿no? El poder llevar a cabo un proyecto a pesar de cómo nos sentíamos todos, y debe ser el mismo caso de tus protagonistas, ¿no? Como seres humanos. Sí, fue bastante complicado. En realidad la película literal se grabó justo cuando dieron cuarentena. Entonces, días después tuvimos que decidir un poco la reducción de personal porque algunos de los chicos vivían un poco alejados a la locación, ¿no? La locación era en Miraflores. Y bueno, y la película al final, ya cuando en las últimas escenas, hemos terminado siendo casi 7, 8 personas, ¿no? De lo que éramos 20, 22 personas. Fue bastante complicado, de hecho, teníamos que pasar a todos los chicos el examen para el anti-COVID, entonces todos estaban con mucho miedo, estábamos en la época de la doble mascarilla, entonces sí, fue bastante difícil también incluso grabar, ¿no? Porque todos tenían que mantener una distancia, cuando tuvimos escenas en el auto también, equipo mínimo, entonces, o sea, por ejemplo, en la casa era de 2 pisos y en el piso que grabamos entrábamos solamente 4 o 5 personas, de ahí todos abajo. Entonces, creo que el desarrollo de la grabación en sí fue algo nuevo para mí, porque yo he estado en grabaciones de otras películas, trabajando o en novelas y miniseries, pero este cambio tan brusco en pandemia, de hecho, fue una experiencia bastante inolvidable para mí, en verdad, y bueno, y creo que para todos los que estuvieron en la película. Claro que sí, o sea, el desafío ya de hacer la película, más los miedos que teníamos todos. Yo te pido, Richard, una breve pausa y vamos a regresar para seguir hablando sobre Atrapado en mi mente, que se estrena este 20 de julio. Estamos aquí en Cuéntamelo Todo, regresamos con más. Hola, soy Fátima Saldonit y quiero presentarte La Abeja Producciones, una propuesta que te va a permitir a ti tener tu programa propio. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo, desde la producción, la edición y finalmente darte el producto que tú necesitas para que sea visto en tus redes sociales, pero también en nuestro canal digital. Te invito a ser parte de La Abeja Producciones para que puedas seguir creciendo con tus sueños. Estamos de regreso en Cuéntamelo Todo, hablando sobre Atrapado en mi mente, y tenemos la suerte de poder conversar con su director, Richard Santaria. Richard, una vez que empieza la grabación, con las locaciones y con todo lo que nos has descrito, ¿cuál fue el reto más complicado? ¿Cuántos días demoró el rodaje? El rodaje fue bastante rápido, en verdad. Fueron 18 días de rodaje. Tuvimos una pausa de un mes para poder grabar las escenas de carretera. Eso lo grabamos en un día. Esas escenas de carretera se grabó a las afueras de Lima, camino a Canta. También fue un poco complicado porque por el tema de la pandemia había que pedir permisos, pero igual al final se resolvió. Pero en general la película, en cuanto a días, fueron más o menos 19 días, ¿no? Contando el día de lo que es exteriores, ¿no? ¿Y cuál fue el mayor desafío para ti en lo personal? O sea, cuando ya miras ahora hacia atrás dices, wow, ¿cómo pude pasar esto? O sea, para ti, como el director, como que llevaba todo esto. O sea, de hecho, como ópera prima, para mí era muy importante cumplir en terminar la película, ¿no? De hecho, la traba principal era la pandemia, las restricciones que habían, entonces no sabíamos, cuando empezamos a grabar, los primeros días en verdad teníamos el temor de que esto se iba a parar, ¿no? O sea, que no íbamos a culminar la grabación y de hecho íbamos a perder lo poco que habíamos juntado en cuanto a temas de presupuesto, ¿no? Entonces, el reto principal, tanto para mí como para la productora, era que, a pesar de todo lo que suceda, de la cuarentena, poder
cumplir con los días de grabación y llegar a terminar la película, ¿no? Ya una vez terminada la película, pues con más calma ya en casa, pues el tema de editar, postproducción y todo eso, ¿no? Pero el reto para mí principal fue terminar la película. Y en esta ópera prima, ¿qué clase de director has sido? ¿El que pensabas que ibas a hacer? ¿Has descubierto cosas en ti? ¿Cómo ha sido el trabajo director-actores? Que es algo muy íntimo, ¿no? Y que cada fórmula es única y exquisita. Sí, a mí me encantó, como siendo la primera vez que he dirigido actores, para mí esta experiencia ha sido muy gratificante y de un aprendizaje del día a día, ¿no? O sea, de esta película yo me llevo mucho aprendizaje. Si bien es cierto, yo ya he venido dirigiendo algunas cosas, pero son temas de contenidos audiovisuales para otras cosas, pero como ficción y película es la primera vez y el trabajo con los actores, pues de hecho, trabajar con ellos y Andrea, que es ya profesional, tiene experiencia, y Sebastián, con lo que me ha demostrado dentro de la grabación, pues el día a día me daban tranquilidad a mí para poder yo tomar las decisiones, ¿no? Porque todos los días teníamos que tomar decisiones, tanto para dirigir en escena como para dirigir en temas de producción en sí, ¿no? Como te contaba, la locación quedaba en Miraflores y la locación dentro de la película supuestamente está situada afuera de Lima, ¿no? Supuestamente no hay bulla alrededor de la casa, y la pandemia pues se prestó preciso por ese sentido, porque como estábamos en pandemia no habían autos, no había sonido de bulla de autos, no había bulla de colegio, de nada. Entonces eso también ayudaba bastante para poder continuar y que se pueda grabar rápido la película. Claro. Me imagino que también en una película donde todo se sostiene solamente dos actores, hay muchísimo peso en ambos y tiene que ver la química, ¿no? Entre lo que uno dice, lo que uno va sintiendo y cómo va respondiendo de manera natural. ¿Cómo veías ya cuando tú estabas un poquito atrás y veías cómo interactuaban tus personajes y recordabas, me imagino, cuando recién estabas escribiendo? Sí, claro, el hecho de sostener la película durante todos los minutos que dura es bastante complejo, ¿no? Felizmente ya Andrea y Sebastián han venido trabajando con anterioridad en varios proyectos, se conocen bastante, entonces fluyó bastante rápido y durante las escenas el trabajo entre ellos, ¿no? Me comentaban que, por ejemplo, en las escenas, hemos tenido algunas escenas de cama, ¿no? Una escena de cama, y para ella pues era bastante complicado esa escena, ¿no? Pero por lo mismo de que ya tenían la confianza con Sebas, fluyó bien y lo hicimos en en realidad ni siquiera hemos repetido la escena. Entonces, para mí sí fue importante el hecho de que ellos se hayan conocido desde antes, ¿no? Y como te comento, pues el trabajo de ellos en grabación, pues muy bueno, y el resultado pues lo van a ver en pantalla grande, ¿no? Cuando vayan al cine. Ahora, una de las cosas que a mí me gusta mucho y me llama la atención es el manejo de la luz, la fotografía, porque entrarte a esta mente de este hombre y también lo que puede sentir ella respecto al terror, ¿no? O sea, cada escena que vamos viendo, la película completa, pero la luz habla mucho, no tanto de él como de ella. Sí, en el caso de la fotografía, bueno, estaba a cargo de Jorge Serna, Jorge Serna hizo la dirección de fotografía, y lo que se quiso un poco fue trabajar bastante con el tema de claroscuros, y por lo mismo de que era un tema de secuestro en una casa, optamos por tapiar las ventanas con tablas. Entonces lo que entraba de luz para la escena era mínimo, entonces trabajamos con luces que estaban dentro del cuarto, por ejemplo, ¿no? El tema de la lámpara por ahí, el foco que estaba en el techo. Teníamos mucho control con el tema de la luz, entonces como no veíamos visualmente el día y la noche que pasaba, para nosotros también eso aportó para poder grabar
más rápido también, ¿no? Y te insisto con el tema de rápido porque en realidad, como esta película es de bajo presupuesto, porque ha sido financiado con presupuesto personal, entonces teníamos que grabar en pocos días, ¿no? No podíamos darnos el lujo de grabar en 30 o 40 días como se grababa en una película normal. Pero, y bueno, y con el tema de la luz, como te comentaba, optamos por tratar de tapar todas las ventanas para poder tener el control con la luz que está en el interior de la escena. Claro, y otro tema es el manejo del director con la energía de los actores, porque se graba de manera desordenada y hay escenas que tú las ves ya la propuesta final y va creciendo el sentimiento, pero muchas veces eso se tiene que cortar por el tema de locaciones. ¿Cómo ha sido para ti manejar esa naturalidad? Es decir, que mantengan todo el tiempo el ritmo necesario de los personajes. Por lo mismo de que era mi ópera prima, en mi caso personal, no opté por grabar de manera desordenada. O sea, se han grabado algunas escenas de manera desordenada, pero la gran mayoría de la película hemos tratado de grabarlo en orden, ¿no? Para facilitar un poco mi trabajo también, ¿no? Porque, o sea, de hecho, grabar en desorden, hay bastante trabajo en un tema de maquillaje, de vestuario, ¿no? Entonces, quizás nos íbamos a complicar un poco y bueno, en su momento pues decidimos grabarlo un poco en orden para poder ayudarme también a mí, ¿no? Claro, para que el trabajo al final tenga esta naturalidad y ese sentimiento, ¿no? Los personajes van avanzando, tienen sus picos y luego nos van dando a conocer sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Y me imagino que justamente querías esa parte humana. ¿Cómo hiciste con el tema de salud mental? Porque no es fácil tocar este tema si es que no tienes la información necesaria. Es decir, realmente cómo se comporta tal diagnóstico, qué características tiene, ¿cómo fue ese manejo? Bueno, tengo algunos amigos que tienen algunos pacientes dentro de su familia con este tema de la salud mental, que me contaron un poco cómo era el día a día, ¿no? de sus hermanos, de su familia, ¿no? Y también, de hecho, adicional a eso, pues he consultado, bueno, en su momento consultamos a algunos amigos que eran psicólogos, también nos informamos un poquito con el tema de ver alguna información en internet y bueno, eso básicamente, porque como te comentaba, pues estábamos en pandemia y no era un poco complejo salir a reunirnos con alguien para que nos dé la información. Básicamente todo ha sido por internet, llamadas por teléfono, para poder empaparnos un poco del tema, ¿no? que es tan importante, pero que no lo tocan mucho, ¿no? En el Perú es como que un tema tabú. Claro, nos da vergüenza, ¿no? Nos da vergüenza si es que en casa tenemos un familiar o si nosotros mismos necesitamos de ayuda psiquiátrica, no lo queremos decir. Yo creo que aquí tocas varios problemas que estamos viviendo como sociedad. Lo has dicho, la salud mental, pero también la vulnerabilidad que a veces nos dan las redes sociales y cómo en este momento y el día que estrenes pueden haber muchas chicas, muchos jovencitos pasando por una situación terrorífica porque finalmente no sabemos quién está detrás de la pantalla. Exacto, sí, o sea, tal cual, ¿no? Muchas chicas, incluso han salido noticias, ¿no? De muchas chicas que han sido víctimas de acoso por internet. Entonces, un poco en esta película lo que se hace es tocar el tema y un poco exagerar, ¿no? Poniendo el tema del secuestro para poder alertar, ¿no? A la población, se podría decir femenina, y que no sean tan flexibles, ¿no? Al momento de poder conversar o soltar datos, ¿no? en internet. Creo que la película va a ayudar un poco en eso y de alguna manera alertar, ¿no? A las chicas que este es un problema que está sucediendo, ¿no? Es verdad, qué importante el mensaje de la película. Creo que muchos nos con todo lo que significa y sobre todo creo que muestras el terror, ¿no? El terror que se puede sentir al estar secuestrado, al estar en las manos de un psicópata y que todas esas cosas también se pueden prevenir, ¿no? Si es que uno tiene los ojos abiertos. Te pido, Richard, que hagas la invitación porque ya el estreno es este 20 de julio. Sí, el estreno es este 20 de julio en
en todas las cadenas de cines en Lima, a nivel nacional, ¿no? Espero que vayan todos y que les guste esta película que se ha hecho con mucho punche. Y nada, el 20 de julio estreno a nivel nacional de Atrapado en mi mente. Bueno, ya lo saben, lo pueden encontrar también en redes sociales, ahí Richard va contando algunos avances y por supuesto también cómo va la película internacionalmente. Todos los éxitos para ti, Richard, sé que vienen muchas películas más, sé el cariño que le has puesto a esta ópera prima y eso necesitamos pasión, entrega, decisión y no tener miedo a pesar de las dificultades. Así que todos listos para este 20 de julio. Gracias, Richard. Gracias, Fátima. Muy bien, nosotros nos vamos a una pausa, no se muevan, regresamos con más aquí en Cuéntamelo Todo, ya volvemos.